Archivos Miedo. Hoy te presentamos los 10 peores instrumentos y métodos de tortura de la Santa Inquisición. En la Edad Media, la Iglesia dominó el pensamiento del pueblo. Buscaban la fe ciega e innegable en un Dios absoluto, por lo que todo el pasado fue destruido. Era imposible conocer al dios griego Zeus o su equivalente romano Júpiter. Todo lo que importaba era el cristianismo y la adoración al Dios verdadero. La educación, el poder político, el arte y la ciencia no interesaban más. La riqueza de la tierra era algo malo, puesto que la vida terrenal no interesaba. La vida terrenal era solo un paso de la gloria y la vida eterna. Y si los estudiosos contradecían aquello que la Biblia aseguraba, podían ser condenados por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue organizada en 1231 por el Papa Gregorio IX, quien puso a su cargo de su dirección a los dominicos, quienes no se detuvieron en su salvajismo para castigar a los pecadores. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión de los acusados, lo que condujo a mediados del siglo XIII a la utilización de la tortura. Por eso te presentamos los 10 peores instrumentos y métodos de tortura de la Santa Inquisición. 1. El potro. La víctima era atada de pies y manos a los dos extremos del aparato. Era estirada lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Aunque las evidencias históricas apuntan que era usado especialmente en hombres. Hay un caso registrado en 1546 de una poeta inglesa, Anne Askew. 2. Tormento de agua. Obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. La cantidad era aproximadamente de 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y le impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaba. 3. La garrucha. Era uno de los instrumentos de tortura más recurrentes. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, ponerle peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente, los brazos se le dislocaban. Algunos personajes históricos que fueron sometidos a esta práctica son Nicolás Maquiavelo, Savonarola y Jaime Montesana. 4. Cuna de Judas. Una adaptación mucho más violenta de la anterior. Ataban a las víctimas por las muñecas, las levantaban en una polea y después las dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda, con la finalidad de clavar su ano, escroto o vagina. 5. La rueda. Se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVI. Existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato. La primera utilizaba esta rueda de madera para atar en toda su área al mártir desnudo. Después los torturadores lo golpeaban hasta el cansancio con hierros calientes, o simplemente lo mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. Otra opción era colocar alguna extremidad dentro de la circunferencia. Después se giraba la rueda y el brazo o pierna se le rompía. La última era colocar al desdichado en el perímetro exterior de la rueda y después se giraba para dislocar su cuerpo. 6. La doncella de hierro era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. De este modo, a medida que se iba cerrando, se clavaban en la carne del cuerpo de la víctima que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables en altura y número para acomodar la tortura a las medidas del delito del torturado. A su vez, se incluía la fustigación, que consistía en azotar a la víctima con una fusta o vara. 7. La sierra. Este instrumento no necesita mucha explicación. Se cortaba por la mitad aquel que hubiera cometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar cerca del ombligo. 8. La pera oral, anal o vaginal.
El aparato se introducía por la boca, vagina o recto. Una vez en el interior, se expandía a la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían de dolor. Tenían puntas en los extremos que servían para desgarrar la garganta, cérvix o intestinos. ¡9! La araña de hierro, diseñado especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios acostándose con el diablo. La araña de hierro torturaba los senos femeninos. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después, con una gran fuerza, se le arrancaba por completo. ¡10! La hija del carroñero. Era una estructura metálica con arcos y tuercas en el que se colocaba la víctima. Poco a poco quebraba todos los huesos de la víctima. Fue utilizada principalmente por Elizabeth I de Inglaterra como una gran tenaza. De este método, la víctima era aplastada con gran fuerza, que una vez quebradas sus costillas, dislocado su esternón y rota su columna vertebral, empezaba a sangrar por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y la cara. Sin duda alguna, las consecuencias psicológicas y físicas que provocaban eran atroces. Esto fue verdaderamente aterrador. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Yo soy Gerardo Vázquez y nos vemos en la próxima de Archivos Miedo.